Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a la jornada de prácticas del lenguaje que hemos pensado desde la Jefatura Distrital Dolores para rendir homenaje a todos los maestros y maestras en su día. Qué mejor que este homenaje estudiando y pensando en la alfabetización inicial. Ante todo, quiero agradecerle a Alejandra Payone, Valeria Donato y Mariana Anastasio por acceder gentilmente a esta propuesta, y también a nuestro jefe regional, Juan Pedro Arreguerena, por permitir que en toda la región y en otras regiones puedan estar compartiendo esta jornada con estas especialistas en alfabetización inicial tan queridas y reconocidas. Quiero decirles también que está acompañándonos Juan Cruz Ciriliano en la parte técnica, que es secretario de Jefatura Regional de Gestión Privada y está colaborando para que todo pueda salir impecable y que podamos disfrutar de este encuentro. Y también nos va a acompañar la inspectora de Psicología, que fue parte de esta propuesta, Sofía Raciope. Y bueno, ya vamos a presentarlas a cada una de ellas. Alejandra Payone es profesora en Ciencias de la Educación y especialista en Escritura y Alfabetización, maestra y profesora especializada en Educación Preescolar. Se ha desempeñado como maestra de grado, orientadora educacional y orientadora de aprendizaje en escuelas primarias dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires desde el año 1985. Fue coordinadora de tutoras en Tucumán y Salta del postítulo de especialización docente de nivel superior, alfabetización en la unidad pedagógica, coordinado por la doctora Mirta Castedo. Fue miembro, ex coordinadora de equipos centrales de prácticas del lenguaje de la Dirección Provincial de Educación Primaria y es asesora de la Dirección Formación Continua, capacitadora, autora y ponente en temáticas vinculadas con la lectura y escritura en la alfabetización inicial. Actualmente, profesora del trayecto formativo opcional Alfabetización Inicial para el Profesorado de Educación Inicial y Educación Primaria del Instituto Superior de Formación Docente número 17 desde el año 2011 y coordinadora curricular de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Dirección General de Cultura y Educación. Sofía, te invito a presentar a Valeria. Buenas tardes. Valeria Donato es docente especializada en nivel inicial y primario con desempeño en instituciones privadas de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires desde 1993. Sus titulaciones son maestra normal superior en educación primaria con especialización catequística, maestro especializado en educación inicial, posttitulación de actualización académica en lectura y escritura en la alfabetización inicial, profesora elemental de música, ex tutora virtual del postítulo de especialización docente de nivel superior, alfabetización en la unidad pedagógica, coordinación general, doctora Mirta Castedo, del Ministerio de Educación de la Nación y Universidades durante los años 2014-2016. Tallerista en jornadas, portal educativo Gitanjáforas, Organización Mar del Plata 2017, entre otros. Desempeño actual como directora de CIE Patagones, coordinadora de formadores ETR de prácticas del lenguaje nivel inicial perteneciente a la Dirección de Formación Docente Permanente desde el 2016, formadora del equipo técnico regional de prácticas del lenguaje de nivel inicial para la región 22 desde el 2007, formadora del equipo de prácticas del lenguaje del portal educativo coordinado por Laura Kutluk desde 2018. Entre sus publicaciones podemos mencionar la gestión del director hacia la formación de sus docentes en la gestión escolar, el desafío de crear contextos para ser y estar bien. Revistas Anales de la Educación, de novedades educativas, travesías didácticas, entre otros. Y por último nos queda la presentación de Mariana Anastasio. Mariana.
Mariana Anastasio, profesora para la enseñanza especializada en alfabetización inicial, se desempeñó como maestra de grado en escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires desde 1990, fue coordinadora de tutoras en Tucumán y Salta del postítulo de especialización docente del nivel superior, alfabetización en la unidad pedagógica, coordinado por la doctora Mirta Castedo. Es miembro del equipo de prácticas del lenguaje de la Dirección Provincial de Educación Primaria y exponente en temáticas vinculadas con educación inclusiva. Actualmente, maestra de acompañamiento pedagógico de la Escuela Graduada Joaquín B. González de la Universidad Nacional de La Plata y miembro del equipo de Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Dirección General de Cultura y Educación. Bueno, ahora las dejo con ellas y ante todo estos currículos que son breves, porque han hecho tienen mucha trayectoria, pero sobre todo y ante todo siempre maestras. Y qué mejor que Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muy contentas de participar en esta jornada distrital por la gente linda de Dolores. Estamos, la verdad, muy orgullosas de estar en este encuentro donde hay muchos docentes y, bueno, agradecida por la gente linda que nos ha invitado a este encuentro. Un día antes de celebrar el Día del Maestro. La verdad que nos enorgullece. Bueno, a mí me hace un poquito, pero no sé si a los demás. Sé por mis compañeras que estaban. Bueno, bueno, vamos a dar, primero también quiero traer el saludo de nuestras directoras, la directora Eliana Vázquez de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social y todo su equipo que la acompaña, y la directora de Dirección de Formación Docente Permanente, la profesora Ingrid Balsarini. Les agradecemos a ella que nos la confianza también de participar a este espacio. Yo quiero agradecer a toda la gente linda de Dolores porque siempre me ha tratado muy bien y he trabajado en ese lugar muy cómoda, así que y celebro en esta nueva gestión que esté Adriana Iribarne en la jefatura, con todo su equipo, sí. Y también agradezco particularmente la invitación de Sofía, que es inspectora de Psicología de Dolores. Bueno, nosotros antes de comenzar, como somos de práctica del lenguaje, vamos a compartir una lectura, un poema escrito por Jacques Prévert, que se llama, tenemos ahí una proyección, si podemos mostrar. Ahí vamos, ahí vamos. Bien, nuestra presentación se va a llamar Escrituras Cotidianas, pero antes vamos a empezar con un poema de Jacques Prévert que se llama Para hacer el retrato de un pájaro. Y dice así: pintar primero una jaula, una puerta abierta. Pintar enseguida algo bonito, algo simple, algo bello, algo útil para el pájaro. Poner enseguida el lienzo contra un árbol, en un jardín, en un monte o en un bosque. Esconderse tras el árbol, sin decir palabras, sin moverse. A veces el pájaro llega pronto, pero también puede tardar largos años en decidirse. No hay que desanimarse, hay que esperar. Esperar, si es necesario, por años. La rapidez o la lentitud de la llegada del pájaro no tiene relación con el éxito de la pintura. Cuando el pájaro llegue, si llega, hay que guardar el silencio más profundo. Esperar a que el pájaro entre a la jaula y cuando haya entrado,
hay que cerrar dulcemente la puerta con el pincel. Luego, borrar uno a uno los barrotes, teniendo cuidado de no tocar ninguna de las plumas del pájaro. Hacer enseguida el retrato del árbol y escoger la más bella de sus ramas para el pájaro. Pintar también lo verde del follaje y la frescura del viento, el polvo del sol y el sonido de los insectos de la hierba en el calor del verano. Y luego esperar a que el pájaro decida cantar. Si el pájaro no canta, es mal signo, signo de que la pintura es mala. Pero si canta, es buen signo, señal de que se puede firmar, y entonces arranque dulcemente una de las plumas del pájaro y ponga su nombre en un borde de la pintura. Este poema, bello poema de Jacques Prévert, para hacer el retrato de un pájaro, bueno, bien podría ser un texto instruccional, nos dice Delia Lerner, que bueno, lleva esta difícil misión de intentar que pose en una rama como modelo para luego ser pintado, pero siempre sin perder su vuelo y su libertad, ¿no? Si hacemos una comparación con la escuela, el jardín y las condiciones educativas que estamos hoy en día, también queremos intentar remontar vuelo, que la escuela remonte vuelo, que logre transformaciones educativas, pero sin perder su función específica, que es la función de enseñar, o sea, la centralidad de la enseñanza. De ahí nos convoca esta presentación. Vamos a hablar de la enseñanza, de una situación en particular. Y hablando de la función enseñanza, vamos a reflexionar sobre algunas prácticas alfabetizadoras. Vamos a avanzar en las diapositivas y les cuento que diversas teorías se disputan desde hace varias décadas el saber sobre el verdadero camino para lograr el acceso temprano de chicas y chicos a la alfabetización. Podemos identificar al menos dos enfoques muy diferentes entre sí en la concepción de la enseñanza y de la lectura y la escritura. Avanzamos, a ver. Algunos marcos teóricos consideran que al hablar de la alfabetización hay que enseñar la relación entre las letras y los fonemas para que las niñas y los niños puedan después leer y escribir. Desde este enfoque se refieren a la habilidad para manejarse con las primeras letras, un periodo para este enfoque mecánico previo a la lectura propiamente dicha. En la actualidad nosotros ponemos en duda esta concepción porque reconocemos que las personas que solo llegan a las primeras letras, bueno, corren el serio riesgo de convertirse en analfabetos funcionales. Además, enseñar la relación de las letras y los sonidos para después aprender a leer y escribir es un enfoque que se vincula con métodos secuenciados que presentan me voy a quedar un poquito en la anterior porque es importante diferenciarla. Enseñar la relación entre las letras y los sonidos para después aprender a leer es un enfoque que se vincula con métodos que presentan las letras, como las vemos ahí, de manera secuenciada. Y desde esta concepción se considera que solamente una vez aprendidas estas marcas, con sus respectivos sonidos, es posible después pasar a los textos y a sus usos. Y así entonces, este tipo de enfoque, donde presentamos las letras, es muy conocido, métodos fonéticos o palabras generadoras, lo mismo, es decir, primero las vocales, después las consonantes, el riguroso orden, M, P, L, S, R, T, etcétera, etcétera. Bueno, esta concepción considera que una vez que se aprenden estas marcas, después se pueden aprender los textos. Pero es una enseñanza que omite todo contenido social, cultural, relativo a la práctica misma de la lectura y la escritura, porque considera que para abordar los quehaceres del lector y el escritor supone primero conocer el código, que es una concepción que para nosotros está discutida. Para nosotros el sistema de escritura no es un código de transcripción, sino que es un
es un sistema complejo de representación simbólica del lenguaje que va más allá de la percepción. Si avanzamos, por el contrario, nosotros pensamos que el enfoque que orienta esta presentación que estamos haciendo, postulamos que se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo, y que la relación entre las letras y los sonidos, o sea, las relaciones entre la oralidad y la escritura, se realizan, se construyen, se aprenden leyendo y escribiendo. Desde esta postura teórica, los chicos y las chicas participan en diversas prácticas de lectura y escritura, y simultáneamente aprenden cuestiones que están vinculadas con el lenguaje escrito, o sea, las características de los textos, cohesión textual, etc., y también del sistema de escritura, es decir, aprenden de las letras, los signos, y bueno, principios que regulan este sistema. Esta postura se denomina constructivista porque considera que le pone en valor el proceso por el cual los chicos construyen este tipo de conocimiento que es la lectura y la escritura. Y en el proceso de la adquisición del sistema de escritura se puede identificar una secuencia de ideas muy originales por parte de los chicos que elaboran a medida que van comprendiendo este objeto de conocimiento que es la escritura. Si avanzamos, les cuento que los trabajos en didáctica de lectura y escritura, y en particular de alfabetización inicial, y acá resalto los últimos trabajos del constructivismo de la didáctica de lectura y escritura, que es el postítulo, todos los materiales del postítulo nacional, coordinado por la doctora Mirta Castedo. Todos estos trabajos están vinculados con una preocupación política educativa y está enmarcado en una posición epistemológica. O sea, por un lado nació por una preocupación generada por el fracaso escolar, que es entendido por el fracaso de la escuela, que no ha logrado que los chicos se empoderen del lenguaje oral y escrito para recurrir a él como herramientas sólidas para cumplir propósitos personales en cualquier orden de la esfera de su propia vida. Y por otro lado está sostenida por una profunda convicción de que los chicos, chicos y grandes, pueden construir conocimiento, son productores de conocimiento, elaboran ideas propias acerca de los objetos con los que interactúan. De la interacción de estos dos grandes principios o estas ideas, la preocupación política educativa y el posicionamiento epistemológico, surge una hipótesis didáctica esencial. Si avanzamos, esta hipótesis didáctica esencial plantea que para evitar el fracaso escolar, para lograr que todos los chicos lleguen a ser ciudadanos de la cultura escrita, es imprescindible, dice Delia Lerner, acercar la enseñanza al aprendizaje. Esto supone, ¿qué quiere decir esto? Que las situaciones didácticas, las situaciones de enseñanza de lectura y escritura se diseñan, se piensan, se plantean de tal modo que las niñas y los niños tengan la oportunidad de poner en juego sus propios modos de producir conocimiento, y que las intervenciones docentes, las intervenciones didácticas de la enseñanza entablen un diálogo, dice Delia, con las conceptualizaciones infantiles en lugar de separarse de ella, en lugar de divorciarse de ella, en lugar de ignorarlas. A propósito de esto, traigo una cita de Delia para proyectar en el siguiente diapositiva, donde recordamos una frase, una cita, ya tiene sus añitos, del 2001, en donde Delia dice que puede afirmarse que el gran propósito educativo de la enseñanza de la lectura y la escritura en el curso de educación obligatoria es el de incorporar a los chicos a la comunidad de lectores y escritores, es el de formar a los alumnos como ciudadanos de la cultura escrita. Ella dice, si este es el propósito, entonces está claro que el objeto de enseñanza debe definirse como referencia fundamental las prácticas sociales de lectura y escritura.
Es decir, tomamos como referencia las prácticas que se desarrollan fuera de la escuela. Esta cita tiene su tiempo, pero la retomamos porque mientras estábamos elaborando esta presentación con mis amigas, la verdad que nos pusimos a discutir y resignificarla, sobre todo en el contexto actual de la pandemia. Porque si avanzamos, el desafío educativo, ¿cuál sería? Y bueno, si ponemos en primer plano lo que las personas hacemos con el lenguaje, entonces debemos promover en las aulas y en las salas situaciones en las que se lea y escriba con los mismos propósitos que se lee y se escribe en la sociedad. Delia aclara que no podemos en realidad desarrollar prácticas idénticas, ¿no? Porque estamos en la escuela y además creamos condiciones didácticas, son como versiones ficticias que hacemos en la escuela, pero se trata de tomar como referencia, como modelo de referencia las prácticas sociales para construir desde ellas las situaciones escolares. Creo que hoy en el marco de la pandemia estamos en esta situación de cómo resguardar el sentido de estas prácticas a la distancia, ¿no? Contribuir a la formación de los alumnos como lectores y escritores, como participantes activos, dice Delia, en la cultura escrita, es nuestro propósito, pero es compartido, o sea, no es una responsabilidad solo de la educación primaria, sino que es compartido también con el nivel inicial. Por supuesto, con distintos propósitos, porque cada nivel tiene su especificidad, ¿no? Ahora, la unidad pedagógica de primero y segundo de primaria y en el marco ahora de la pandemia, de la unidad pedagógica de segundo y tercero, porque ahora hay que pensar en términos de unidades pedagógicas, tienen la responsabilidad de generar, además de las prácticas de lector y escritor, situaciones que promuevan la apropiación del sistema de escritura, ¿no? Es decir, que los chicos logren avanzar en la lectura y escritura por sí mismos. Es obligación de la escuela primaria, pero el nivel inicial también asume su responsabilidad desde el momento en que permite y habilita escenarios o escenas de lectura y escritura para que los chicos se pongan en contacto con la cultura escrita, ¿no? Si avanzamos en la pandemia, en este contexto actual, estamos viviendo una gran irregularidad del ciclo escolar 2020. Y todos los esfuerzos que está haciendo la Dirección General de Escuela con la producción de los cuadernillos, tanto en nivel inicial como en primaria, las situaciones presentadas no fueron ni son todas las que realizamos en la sala y en el aula, sino las que creemos que son las más posibles de realizar a la distancia. En este sentido, lo que queremos decir es que en ausencia de intervención docente directa y oportuna, los cuadernillos, por lo menos en la primera parte del año, han hecho foco en una situación fundamental que es las lecturas a través de las familias y de los docentes, ¿no? Docentes cuando ha sido posible también enviarles audios, enviarles videos, ¿no? Y también otras situaciones que aparecen situaciones de escritura, pero también copias selectivas, sobre todo el nombre propio y otros nombres en el marco de propuestas literarias o sobre todo literarias y cotidianas, ¿no? También en el jardín, sobre todo los cuadernillos más avanzados, se hace mención también a la escritura del nombre propio. Y estos cuadernillos han, digamos, acudido a actividades de copia, bueno, por la razón de que requiere menos intervención que escrituras por sí mismo, y además la presencia del modelo facilita la tarea de los chicos y las chicas. Si avanzamos un poco más y pensamos en el último trimestre, el que estamos transitando y el 2021, recuerden que
pronto en el currículum prioritario nos va a plantear este concepto de unidades pedagógicas en primaria. Pensábamos volver, entonces estamos pensando una presencialidad parcial, por lo menos estamos lejos en este momento, pero lo hemos pensado. Pero cuando volvamos a nuestras aulas, a nuestras salas, seguiremos sosteniendo las lecturas mediadas. Las lecturas a través de un adulto, ya sea la familia o los docentes, para nosotros es fundamental. Pero también tenemos que pensar qué aspectos de esa situación se puede realizar a distancia y qué aspectos tenemos que dejarlas para trabajar en la presencialidad. Es decir, en las casas podemos pedirles a las familias que lean con la ayuda nuestra y que, bueno, puedan abrir genuinas conversaciones con los chicos. Pero en la escuela después tenemos que avanzar sobre esto, porque hay mucho más para avanzar en la lectura a través del maestro. Los chicos no están en contacto directo con el texto, pero sí pueden aprender a leer. Y hay cuestiones que eso se aprenden en la escuela. Por ejemplo, hay ciertos contenidos en el marco de esta situación que se aprenden en la escuela o en la sala, como la escucha atenta, cada vez más prolongada, participar de espacios de intercambio, donde buscamos pistas en el texto para opinar y sostener nuestras interpretaciones, comentar, intercambiar con otro, discutir una idea, descubrir nuevos sentidos, releer. Releer es una práctica que es importante en los espacios de lectura, con distintos propósitos, porque me gustó una frase, porque hay algo que no quedó claro, porque hay, bueno, interpretaciones que son contrapuestas, y entonces hay que, bueno, volver al texto para ver cuál es la más ajustada. También, bueno, para descubrir esos efectos, esos recursos que usan los autores y producen efectos en los lectores. Es decir, un montón de contenidos que tienen que ver con los quehaceres del lector, que eso sí o sí lo trabajamos en las salas o en las aulas. Y además también sostenemos que es importante la lectura mediada porque constituyen contextos necesarios, imprescindibles para que después los chicos avancen en la lectura por sí mismos. Otra cosa que vamos a hacer de ahora en más, también incrementar situaciones de escritura, sobre todo las que son muy asistidas por la previsibilidad de los textos y la presencia de apoyos que permitan a los chicos sentirse más seguros, ¿no? Por eso recurrimos a los textos que se saben de memoria, textos acumulativos, enumerativos, eso que aparecen varios personajes y ayuda a hacer anticipaciones. Esos cuentos que se denominan redondos, ¿no? Porque terminan y vuelven a empezar. Pero también vamos a tratar de incluir escrituras mediadas, ¿no? Si bien algunos docentes lo pueden haber hecho en alguna clase virtual, las escrituras mediadas son importantes porque no solamente hacen foco en el lenguaje que se escribe, sino que las escrituras a través de un adulto, de un docente, permiten a los chicos y chicas que participen en el proceso de la escritura, es decir, la planificación, la textualización, la revisión de los textos, además de avanzar en esto del lenguaje escrito, ¿no? Por supuesto que lo vamos a proponer también para hacerlo en el hogar, pero acá hay que hacer algunas indicaciones o, no sé, alguna sugerencia a los papis, sobre todo pactos, ¿no? Porque la escritura a través del maestro si lo hacemos en la casa, hay que lograr una producción lo más fiel posible a las ideas de los chicos y la familia no tienen por qué manejar estas condiciones didácticas, por lo tanto, bueno, posiblemente en la casa haya mucho mano e idea del adulto, y no está mal porque los chicos participan de una escena de escritura con otro, ¿no? Ahora sí, en la devolución vamos a depender mucho de advertir cuánto de esas escrituras son de los chicos y cuánto son de los de corrección o propuesta del adulto. Por eso esas escrituras no las vamos a censurar si hay mucha mano del adulto, pero sí después las vamos a reponer, las vamos a recuperar en la presencialidad para trabajar ciertos contenidos que tienen que ver con los quehaceres del escritor y del lenguaje escrito.
Otra cuestión también es proponer situaciones de lectura y escritura por sí mismo, porque estos son una de las situaciones que, bueno, la primera parte del contexto de la pandemia no hemos hecho mucho hincapié, porque requiere mucha contextualización y mucha intervención del docente. Y no le podemos pedir tanto a la familia, ¿no? Ya le estamos pidiendo demasiado. ¿Por qué digo esto? Porque son situaciones que requieren de muchas condiciones didácticas. Es decir, no es lo mismo intervenir cuando en la lectura los chicos creen que el texto está determinado por el contexto. Es cuando ven una tapa de un libro donde está un elefante y dice los animales de la sabana, y los chicos dicen acá dice elefante porque está la imagen del elefante. Ahí hay un tipo de intervención. Pero hay otros chicos que dicen, no dice elefante porque dice mucho, o no dice elefante porque no empieza con la E. Esos chicos ya empiezan a considerar otros índices, entonces hay que intervenir de otra manera para que avancen. Lo mismo que la escritura, no es lo mismo intervenir con un chico que está con escrituras diferenciadas, esos que hacen pseudoletras, vieron como los caracolitos, los peinecitos, los palitos que parecen chupetines, bueno, que no son letras todavía, son pseudoletras. Con esos chicos hay que intervenir de una manera que es muy diferente a los chicos que ya consideran el valor sonoro, empiezan a considerar los aspectos sonoros. Un chico que tiene escritura diferenciada, por más que yo le diga dinosaurio, con la de día, con la sí, nos va a escuchar, no es nada nocivo, pero la verdad no va a poder tomar nada de esos chicos, porque lo que necesitan es mostrarle a estos chicos la convencionalidad. ¿Y cómo mostramos la convencionalidad? A través de los nombres, por ejemplo, ¿no? Cómo mostrarle cuáles son las letras de tu nombre, de dónde se empieza a leer, etcétera. Los chicos que tienen escritura silábica requieren de otros tipos de intervenciones, sobre todo los que usan solamente vocales, entonces requieren de otro tipo de intervención, diferente a aquellos que escriben con casi escrituras cuasi alfabéticas, pero las sílabas complejas la desglosan en 2 sílabas directas. Por ejemplo, cocodrilo escriben cocodirilo. O sea, la sílaba dri la desglosan, la desarman en 2, consonante vocal, que es la que más se usa en nuestro idioma. Bueno, esos chicos requieren otro tipo de intervención. Estoy diciendo todos ejemplos que en la casa no le podemos pedir eso a los papis, porque eso se realiza en las aulas, en las salas, con intervenciones docentes, con situaciones que se diseñan para acompañar estas conceptualizaciones de los chicos. Entonces, si Delia nos plantea que es importante tomar las prácticas sociales como modelos de referencia, quiero volver a esa idea. Si tenemos en cuenta esto, lo que vamos a hacer a continuación es cómo se articulan estos propósitos sociales con los propósitos didácticos. Algo que en el equipo lo estábamos discutiendo, quizás en la familia deleguemos más los propósitos sociales de las prácticas de lectura y escritura, y nosotros nos ocupamos más cuando vuelva a articularlo con los propósitos didácticos. Y entonces hoy nos vamos a abocar a un tipo de situación, las situaciones de escritura de uso cotidiano, para ver cómo se articulan los propósitos didácticos y sociales de estas escrituras cotidianas en el aula, en la sala, pero también en el contexto familiar. Y a raíz de la cotidianidad de las escrituras, traemos acá una cita de Ángela Pradelli, una escritora, una docente, premio Clarín, que escribió allá por el 2005 un artículo muy interesante. Nosotros vamos a leer un fragmentito nada más, y ella empieza diciendo, citando una expresión de Ferdinando Camon,
que dice, scrivo per vendetta. Scrivo per vendetta, contestó Ferdinando Camon en 1985. Un escritor italiano nacido en Padua en 1935, cuyas obras fueron traducidas a 21 idiomas. Escribo por venganza, dice este escritor italiano, nos cuenta Ángela Pradelli. Todavía dentro de mí siento esta venganza como justa, santa y gloriosa. Mi madre sabía escribir solo su nombre y apellido. Mi padre apenas un poco más. En el pueblo en que nací, los campesinos analfabetos firmaban con una cruz. Cuando recibían una carta del municipio, del ejército o de la policía, nadie más les escribía, se asustaban y acudían al cura para que se las explicara. Desde entonces sentía la escritura como un instrumento de poder y soñé siempre con pasar del otro lado, poseerme de la escritura, pero para usarla en favor de aquellos que no la conocían, para cumplirles sus venganzas. Ángela Pradelli toma esta cita y en este artículo dice que es cierto, es más que cierto que no hay duda de que la escuela debería hacer de la enseñanza de la escritura un acto de justicia. La escritura, dice Ángela Pradelli, de la que hablamos, no es la literaria, no tiene pretensiones de ninguna gloria vanidosa. Estamos hablando de la gente y su relación con la escritura más puramente vital, en el plano social y también en el plano más íntimo, de mujeres y hombres que en ejercicio de la lectura y la escritura se convierten en ciudadanos. Y hablamos de escuela, dice Ángela Pradelli, que entrenen todos los días a sus alumnos en la escritura de cartas, noticias, canciones, reseñas, artículos, informes, solicitudes, notas, editoriales, reglamentos, relatos, argumentaciones, etc. Y nos cuenta una anécdota muy interesante. Dice, en el primer Congreso Internacional de Escritoras que se desarrolló en agosto de 1998, en Rosario, la escritora Yukiko Kato, que había nacido en Sapporo, la ciudad más al norte de Japón, escuchó con interés las ponencias de sus pares. Escritoras que habían viajado desde Sudáfrica, de Grecia, de Puerto Rico, de Estados Unidos, y cada una había planteado la escritura en relación al ejercicio de la libertad y de las conquistas de las mujeres. Yukiko Kato, a su turno, se refirió a las campesinas chinas, mujeres a las que se les tenía prohibido aprender a leer y escribir. Campesinas que, privadas de educación y sometidas a la autoridad del hombre, crearon, a principios del siglo XVIII, un idioma secreto, el Nushu, para poder expresarse. Imposibilitadas de escribir, plasmaron los caracteres en los bordados que realizaban en las mangas de los kimonos, en los abanicos. Y dice Ángela Pradelli, si se piensa que en silencio, en secreto, las mujeres analfabetas crearon un lenguaje propio que incluía alrededor de 2000 palabras, no puede dejar de valorarse la dimensión de la necesidad de expresarse. El Nushu se transmitió de madres a hija y desapareció a mediados del 2004, cuando murió Zhang Wanxi, que fue la última mujer que lo había aprendido. Antes de morir había querido enseñarle a sus hijas, pero ninguna de ellas quiso aprenderlo. Bueno, traemos esto porque estas escrituras en los abanicos, en las mangas de los kimonos, escrituras que tienen que ver con lo puramente vital y con la cotidianidad y para sostenerse en vida estas mujeres. Y algo de eso, de esas escrituras cotidianas, nos vamos a referir ahora con mis compañeras, esas escrituras vitales y cómo resguardan ese sentido tanto social como didáctico en la escuela y en el jardín. Vamos a escuchar la pregunta. Bueno, gracias, Ale. Bueno, como seguimos en líneas de tomar a Delia, pero en esta oportunidad, Delia como referente en la didáctica de nuestro enfoque, ¿no? Tan destacado en esto, vamos a partir de una cita
que justamente dice, entre los muchos casos que podría citar siempre, recuerdo el de Rosa María, una nena que cursaba primer grado en un barrio muy marginal del área metropolitana de Caracas y que al ingresar a primer grado escribía casi alfabéticamente. Cuando hicimos las entrevistas con las familias, supimos que durante todo ese año la mamá de Rosa María estaba haciendo un curso de peluquería, que necesitaba practicar y lo hacía con su hija como clienta. Mientras la mamá la peinaba, la nena sostenía una revista de peinados. La mamá leía cada instrucción en voz alta, siguiendo el texto con el dedo, y la nena seguía la lectura. Esta experiencia, realizada diariamente durante un periodo prolongado, había permitido no solo que la niña avanzara notablemente en la apropiación de la escritura, sino también que aprendiera que la escritura estaba vinculada con la vida, que podía servir para propósitos muy precisos y vitales. Y aquí tomamos esta experiencia porque justamente ese adulto lector y esa niña en interacción con lo escrito, cómo logra desafiar este gran proceso que es el que queremos continuar en esto de las escrituras cotidianas. Vamos a seguir en la siguiente. Ahí está. Queremos partir qué son las escrituras cotidianas. Ahí está. ¿Qué son las escrituras cotidianas? ¿Cuáles pueden ser? Pero para eso vamos a iniciarnos en el concepto de escrituras domésticas. Sabemos que la inserción de la escritura cotidiana en las prácticas pedagógicas presume un análisis que pone como punto de partida a ver cómo se constituyen estas en el contexto familiar, para comprender que los escritos domésticos se configuran como un poderoso instrumento lingüístico que los niños desarrollan en la vida familiar. Esto evidencia que se puede comprender la construcción de estructuras cognitivas por medio de estas prácticas lingüísticas. O sea, nosotros sabemos cuál es el capital simbólico de los niños a partir de esas estructuras cognitivas, de esas prácticas lingüísticas, comprendemos la construcción de las estructuras cognitivas. Cuando los niños llegan por primera vez a la escuela, es esperable que no lean ni escriban. Pocas veces la escuela toma en cuenta el hecho de que muchos niños no saben para qué se lee y para qué se escribe. Y en este sentido decimos la escuela y el jardín, porque también lo incluimos en esa continuidad, ¿no? Es decir, que no han tenido oportunidad de participar de la relevancia social y el sentido personal que la lectura y la escritura tienen fuera de la escuela y del jardín. Otros niños, en cambio, sí lo saben, y allí esto es lo que genera uno de los puntos a resolver por parte de la escuela y por parte del jardín, y ahí lo que vemos es la brecha que aparece y que se evidencia tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, ¿no? Cuando ingresan y al pasar por allí hay razones significativas para descubrir esto de lo que hablaba Ale anteriormente, el poder del lenguaje, y donde se va favoreciendo la discusión sobre los problemas que plantean y que la institución y los docentes plantean en relación a esos escritos, ¿no? Brindan oportunidades, se coordinan diferentes puntos de vista, orientando hacia la resolución de problemas para ir avanzando hacia ese saber socialmente establecido. Si vemos allí qué son las prácticas y cuáles pueden ser, fíjense que tenemos las escrituras domésticas, sabemos que forman parte del contexto social en el que los niños están inmersos en contextos rurales, en contextos urbanos, ya que participan en ellas interactuando y acercándose a la información que les brindan esos contextos y estableciendo algunas relaciones e interacciones y poniendo a consideración allí sus propios conocimientos, ¿no? Las prácticas de escritura doméstica permiten justamente la anterior. Nos quedamos un segundito más en la anterior. Ahí está.
Las prácticas domésticas lo que nos permiten son calcular, poder planificar, poder prever las actividades, pueden contribuir en la temporalidad y en la organización. Si lo pensamos a nivel de la familia, esta organización en cuanto a los horarios, en cuanto a coordinar la organización familiar, en los calendarios, en las agendas, y sobre el aprendizaje que la vida necesita también para sostener el deseo y los impulsos, porque están vinculados en relación a cómo las familias constituyen esos libros que guardan las cuentas, los gastos, los cálculos del presupuesto familiar. Esto también hace que puedan sostener en eso, en la organización, ¿no? Se recurre a la escritura cuando se trata de recordar también un acontecimiento, una información, un acto extraordinario, una efemérides, un cumpleaños, el turno médico, las compras que se hacen comunes y regulares o aquellas de alguna situación especial, ¿no? Permite administrar y ordenar el discurso cuando no se quiere improvisar. La escritura permanece en la corporeidad ausente. Y acá tomo en referencia en el contexto justamente del ASPO, cuando la carta, el mensaje, ¿no?, que pasa a ser parte de ese seguir anclando el vínculo pedagógico, seguir estando en las instituciones, con las familias, en ese vínculo con las familias, que ahí permanece, ¿no? Crean la distancia, ¿no?, con la práctica, estas escrituras cotidianas también, porque hacen posible no solo el retorno reflexivo sobre la práctica, sino su preparación reflexiva. O sea, llámense a los diarios íntimos, los poemas, los comentarios protoliterarios que a veces acompañan a las fotografías, etcétera, ¿no? Pero bueno, infinidad, digamos, de escrituras como las que tenemos ahí enumeradas, ¿no? Las listas de compras, las anotaciones, como decíamos, la escritura o copia de recetas, las agendas. Bueno, ahora sí, la siguiente. Tomamos acá un referente. Las escrituras domésticas son múltiples. El que habla de esta multiplicidad es justamente Lair. Veremos algunas diferencias en ellas que no siempre son pertinentes porque se trata de prácticas lingüísticas particulares y habituales, sujetas a contextos también particulares, que resultan difíciles de considerar dentro de las grandes tipologías textuales. Algunas de ellas pueden considerarse obligatorias, dice, ¿no?, como el completamiento de los datos que realizamos en formularios, en cartas, en trámites e instancias familiares. Las otras dependen de las ocupaciones y hábitos de cada grupo familiar, ¿no? Las de prácticas de compras del supermercado, las de apuntes sobre cronogramas, el almanaque familiar o los pedidos, la correspondencia, la clasificación de documentos administrativos, dice él, la escritura o copias de recetas, la colocación de etiquetas en los recipientes alimenticios o otros productos, la anotación de los gastos, de las fechas relacionadas con el mantenimiento de un automóvil o de algún artefacto doméstico. Habla también de las prácticas personales, la nota en una agenda personal, crucigrama, de las prácticas estéticas, la escritura en el diario íntimo, ¿no?, esa escritura que permanece, esa escritura de historia, de relatos, de poemas y canciones que se van registrando. Las prácticas funcionales y utilitarias, los cálculos de cuentas, las escrituras de mantenimiento, las prácticas regulares, la correspondencia, los mensajitos, que es esas que nombrábamos hoy, el recordatorios escritos, ¿sí?, esos mensajes en las heladeras, las listas de cosas para hacer, y por último habla él las prácticas ocasionales, la lista de elementos para llevar de vacaciones, un itinerario de viaje, unas notas sobre un álbum de fotos. Todas estas múltiples escrituras domésticas que él enuncia en su texto, separamos de allí algo de lo que la práctica de escritura plantea, ¿no?, que es de gestión doméstica. Como les decíamos, permite calcular y planificar, porque el pensamiento, ¿no?, la escritura organiza el pensamiento,
Entonces, programar y prever la actividad y organizarla en un lapso más o menos largo, así como preparar o demorar la acción directa y suspender en parte la urgencia práctica, ¿no? Esto que decíamos anteriormente. Introducen también esta distancia entre el sujeto hablante y su lenguaje, brindándole los medios de dominar simbólicamente lo que hasta entonces dominaba de modo práctico. El lenguaje, el espacio y el tiempo, como en todos esos ejemplos recién evidenciábamos, ¿no? Las prácticas domésticas de escritura constituyen, pues, verdaderos actos de ruptura frente al sentido práctico y un dominio simbólico de ciertas actividades, así como su racionalización. ¿Sí? Y acá él también habla de esto que existe la misma brecha entre el tiempo vivido que pasa y el tiempo organizado gracias a medios de objetivación, entre el trayecto espontáneo de un automovilista y un itinerario de viaje planificado, preparado, dividido en etapas, y que entre la palabra espontánea en un contexto de interacción y su escritura elaborada y controlada, ¿no? Creo que seguimos a la siguiente. Ahí la IR hace un recorrido que nos ilumina en esto, ¿no? Como vemos, son un recurso cognitivo, ¿sí? Relacionado, las escrituras domésticas o cotidianas, como vemos, organizan el pensamiento, por eso decimos ahí, son un recurso cognitivo relacionado con la posibilidad de planificar. Cumplen funciones organizativas y mnémicas. Estructuran el tiempo, como decimos, cuando aparece registrado y por lo tanto permiten un avance conceptual del sujeto. En este sentido, el más rudimentario escrito doméstico puede colaborar con el ordenamiento de la cotidianeidad y, en cierto modo, participar de una puesta en orden de uno mismo y de nuestra relación con el mundo que nos rodea. Las prácticas de lectura y de escritura de muchos de los niños que llegan a las instituciones pueden estar vinculadas con este tipo de escrituras domésticas. Las listas del supermercado, los mensajitos, por ejemplo, o también vinculadas con el oficio del padre o de la madre, como lo veíamos en la cita de Delia, ¿no? En algunos casos, estas prácticas circunscriptas permiten avanzar muy considerablemente en la comprensión de este sentido. Por eso todo lo que enunciamos allí, cómo permite poder recuperar un hecho, una reflexión reflexiva sobre ese hecho, sobre ese tiempo, pasado, presente y futuro. Sí, continuamos, la siguiente. Ahí vamos a ver las listas de compras, ¿sí? En las listas de compras es una herramienta práctica de la racionalidad cotidiana, pero también un recurso cognitivo relacionado con la posibilidad de planificar. Su importancia reside en su función mnémica específica como ayuda a memoria, pero también porque deja constancia ante uno mismo de lo previsto en un determinado momento y permite la reflexión posterior a partir de lo escrito. Por su parte, el cronograma, el calendario, el almanaque y la agenda cumplen funciones organizativas y mnémicas. Favorecen modos de planificación de la acción en el tiempo y en muchos casos de recuperación de lo que se ha hecho. Implica una relación más reflexiva con el pasado, presente y futuro, y en algunos de ellos que han sido empleados desde tiempos inmemoriales. Lo que nosotros vemos aquí, en estas escrituras, es la relación que se establece allí en la escuela y el jardín, ¿no? Cómo ofrecemos a los niños diversas escrituras, muchas de las cuales cumplen las funciones sociales, que están variadas. Como vemos, utilizamos calendarios, almanaques, horarios, también trabajamos con las agendas personales, agendas de lectura, trabajamos con el panel de cumpleaños, ¿no? Las fichas de los datos personales, las libretas índices con el nombre, ¿no? La dirección, el teléfono de los compañeros, las listas de los nombres, las cajas rotuladas, ¿no? Algunos de estos soportes, digamos, que son de empleo cotidiano y han ido en los últimos años ocupando un lugar importante en la propuesta de enseñanza,
tanto en el jardín como en los primeros grados, y obviamente que en esto, en cada uno de del contexto y del nivel en el cual se encuentre, se fueron adaptando, ¿no? Si la maestra los insta justamente a recurrir, insta a mirar ese contexto, a trabajar con él, intervenir en ese contexto, ellos en distintos momentos de la jornada educativa, ¿no? Por un lado, contribuyen a introducir a los niños en esas prácticas habituales en la vida cotidiana, como las que son anotar las fechas o los horarios para recordarlos, consultar el almanaque para saber en qué día de la semana cae un feriado, llenar una ficha de datos personales, seguir el orden alfabético para encontrar una dirección o un teléfono. Por otro lado, al disponer justamente de esos calendarios, horarios, agendas, el maestro puede dar continuidad y lograr una progresiva autonomía a los niños en las prácticas cotidianas, ¿no? De fechar las tareas, de anotar el día de la salida, de buscar el teléfono de algún compañero que esté ausente, o buscar en el horario en qué momento hay que ir al aula de plástica, de música, ¿sí? Obviamente que todo lo que vemos en esta relación diaria con estos portadores, con estos soportes que son estables, plantean desafíos propios en la adquisición del sistema de escritura. Saber cuántas, cuáles y en qué orden, ¿no? Cuando los niños empiezan a plasmar como producto de su propia construcción las escrituras convencionales, les resultan contradictorias y conflictivas y los llevan a intentar algunas soluciones, ¿no? Algunas son soluciones de compromiso, otros dan cuenta de un avance en la comprensión del sistema. Las escrituras cotidianas en el marco de la práctica social, ¿sí? Son aquellas que organizan el horario, que se sabe dónde está el nombre del responsable de la biblioteca, y el propósito didáctico que tiene la maestra acá se centra en que los niños avancen en la elaboración de indicios para llegar de manera convencional y reflexionar sobre el sistema. Por eso hoy poníamos cómo la docente va planteando desafíos en relación a ese propósito, ¿no? Bueno, a continuación, fíjense, vamos a tomar algunos grupos de estas escrituras cotidianas para poder reflexionar sobre el uso social y el uso en la escuela y en el jardín. La idea es hacer observable que si bien el soporte es el mismo, escribir el nombre propio, hacer las listas, rotular objetos, leer literatura y conversar sobre lo leído, hacer horarios, agendar nombres y direcciones, etc. Fuera de la escuela, su uso es social y dentro del aula y de las salas articulamos con el doble propósito, como veíamos en la imagen anterior, ¿no? El propósito comunicativo, por un lado, que es el que nos va a destinar ese para qué, ¿sí? Que importa el niño y cobra sentido en ese aspecto, y el propósito didáctico, que es el que ahí plantea el docente en cuanto a todas esas intervenciones que va haciendo en relación al contexto, a las interacciones con los otros niños, ¿sí? Cosas que vemos que mucho de esto es lo que el ASPO nos impide, ¿no? El recorrido que haremos a continuación estará centrado en cuanto a las escrituras del nombre propio, las escrituras que organizan la tarea. Un segundito la anterior, así nombramos todas las que vamos a recorrer. Las escrituras que organizan el tiempo y la tarea, las escrituras en torno a contenidos trabajados en el aula y en la sala, y las escrituras en el contexto de la biblioteca. Vamos a iniciar con la del nombre propio, ¿sí? Todos sabemos que el nombre propio es la primera unidad significativa, es esa escritura estable, ¿no? Que le sirve a los niños, es lo primero que aprenden a reconocer y a escribir, es esa palabra por excelencia. Que se sepa reproducirlo no significa que un niño comprenda el modo en el cual se compone ese nombre.
Es el primer ejemplo de la escritura libre de ese contexto, porque simplemente el nombre es el que trabaja por sí mismo, o sea que es la escritura cuya representación no depende de una imagen como en otros soportes, y en segundo lugar prevé una información segura acerca del orden de los elementos, que no es cualquier orden, es ese y no otro, no es de cualquiera, no puede ser cualquiera. Desde el punto de vista personal, el nombre propio nos identifica y forma parte de nuestra identidad. Por lo tanto, escribir el nombre propio es una escritura de práctica social, el nombre propio es el que nos identifica, es parte de nuestra identidad, pero bueno, como decíamos, es parte de esta práctica social. Firmamos documentos, anotamos nuestro nombre en la lista para algún evento, para algún, lo rotulamos con nuestro nombre en los objetos. Si bien tiene un valor afectivo muy fuerte, dentro de las salas y de las aulas también se vincula con la alfabetización como valiosa fuente de información, ¿sí? Cuando tenemos allí este trabajo con el nombre propio. Vamos a tomar una cita a continuación de Emilia, que es la que da cuenta de esta importancia. Ella dice, el nombre propio es lo primero que los niños aprenden a reconocer y a escribir, es la palabra por excelencia. Desde el punto de vista personal, el nombre propio nos identifica y forma parte de nuestra identidad. Aprender a reconocerlo y a escribirlo es acceder a un saber muy especial, no solo por tratarse de la primera forma gráfica cargada de significación, sino también porque conocer su escritura posibilita a los niños plantearse y resolver problemas en el mundo de las letras. Diversas investigaciones han demostrado que el nombre propio es una valiosa fuente de información para el niño. Indica que no cualquier conjunto de letras sirve para cualquier nombre. Le indica que el orden de las letras no es aleatorio, le ayuda a comprender que el comienzo del nombre escrito tiene algo que ver con el comienzo del nombre cuando lo dice. Le ayuda a comprender el valor sonoro convencional de las letras. No puede, pues, minimizarse la importancia de esta adquisición. Y lo planteamos en el recorrido del nivel inicial y el nivel primario, ¿no? En la siguiente, durante las primeras semanas de clases, el nombre propio se hace presente en ese conocimiento mutuo entre los niños, el reconocimiento del maestro, ¿no? Él va proponiendo diferentes instancias de presentación de los integrantes, el llamado para registrar la asistencia, el armado en pequeños grupos para organizar la tarea en mesas o en agrupamientos, ¿no? El trabajo con el nombre implica también un trabajo con el nombre de los compañeros, en las cuales ellos van estableciendo algunas referencias y acá la enseñanza está encauzada por propósitos didácticos, ¿sí? Donde los niños leen por sí mismos, y como dicen, copian, como allí está, ¿no? Leer por sí mismos, o sea, analizar las relaciones entre el nombre completo y sus partes, hacer comparaciones y correspondencias entre las partes leídas y las partes escritas, allí como el todo y las partes se hace presente, copiar y escribir por sí mismos, o sea, decir cuántas, cuáles y en qué orden van a estar allí presentes. Justamente es indispensable pensar y planificar todos estos propósitos didácticos en relación de propósitos comunicativos, preservando el sentido social de la escritura. Son los que orientan las propuestas de escritura. Es decir, ¿para qué van a copiar o escribir el nombre propio o el de los otros o el de las listas o textos más extensos? Es fundamental tener claro qué sentido guarda esta situación para los niños y qué pretende enseñar la maestra a través de esta propuesta. Entonces, los propósitos didácticos explicitan lo que se pretende que los chicos aprendan. Por ejemplo, en el caso del trabajo con los nombres propios o con las listas, es muy valioso para plantearle a los chicos problemas en relación con el sistema de escritura. Para la escritura de los carteles o tarjetas
con los nombres o las listas, pueden formar parte de instancias de presentación mutua, reconocimiento y bienvenida. Mientras tanto, el docente no pierde de vista el hecho de que esta mirada didáctica, o sea, la identificación y la escritura del nombre, constituyen una fuente de información para nuevas lecturas y escrituras. Los chicos que aún no leen ni escriben de manera convencional encuentran en los nombres uno de los primeros modelos estables de escritura y a partir de ellos empiezan a adjudicar a las letras una referencia segura. La de Natalia, ¿sí? La de Manuel, ¿sí? Empiezan a establecerlo. Los nombres deben circular entre los niños con diversos propósitos comunicativos, como allí los vemos, ¿sí? Para controlar la asistencia, localizar en la lista del responsable de la actividad asumida por el grupo, identificar un nombre sorteado que será encargado de, ¿no? Para afirmar, identificar pertenencias, registrar los participantes de un juego, guardar memoria del préstamo, agendar datos personales, ¿no? Los nombres deben circular entre los niños con diversos propósitos comunicativos. Ellos necesitan frecuentarlos para saber poco a poco qué dice y en cada una de las escrituras. No lo harán espontáneamente. El maestro propicia las situaciones en las que los niños necesitarán empezar a reconocer su nombre entre los de los niños del grado, de la sala, y copiarlo o escribirlo, ¿no? Reconocer su nombre entre otros nombres para colgar su mochila en un lugar previsto, ¿no? Escribir el nombre en la hoja para firmar su trabajo, su tarea, para pasar lista, como decíamos, averiguar en la cartelera quiénes cumplen años este mes, completar la ficha de préstamo de la biblioteca, anotarse para ser responsable de una tarea semanal específica, escribir su nombre para participar de un juego, leer quiénes pertenecen al mismo equipo. En la siguiente tenemos algunas imágenes en relación al nombre propio en contexto de pandemia, ¿sí? Tenemos infinidades y creo que no nos daba el tiempo para elegir por la cantidad de imágenes que uno tiene en la respuesta que comparten los maestros con nosotros en el marco de este trabajo, ¿no? Para apropiarnos del nombre propio partimos de la importancia que toman las palabras del contexto más próximo al niño o a la niña, ¿no? Y aquellas que son más significativas en el hogar para el desarrollo de su proceso. Su nombre, el de sus compañeros, el de sus familiares, mascotas, el personaje de los cuentos que leen, dibujos animados que miran, ¿sí? Los niños no dejan de leer y escribir desde el momento en que descubren que a través de esas escrituras que se diferencian del dibujo algo se puede comunicar, ¿sí? Y ahí vinculado con el poder, ¿no? Con la lengua como ese instrumento de poder. En el marco de este contexto de aislamiento podemos proponer a las familias que inviten a los niños a escribir esos nombres. Invitaciones, ¿no? Como decía Ale, donde no estén detrás todas esas matrices propias de aprendizaje de los padres, ¿no? Donde se provoque una tensión en relación ahí con lo escrito, tener ese cuidado, ¿no? de los que están detrás de las pantallas. El nombre de los miembros de las familias, de los amigos, de las amigas, de las mascotas, como decíamos, invitarlos a escribir todo eso, ¿no? Sus programas preferidos, poner el nombre a los objetos de cada uno. Se trata de retomar en cada una de las actividades compartidas con la familia en torno al nombre estas sugerencias. Y como decíamos hoy, acompañarlos para que estos sean sugerencias que justamente acompañen y no tensionen, ¿no? Validar la importancia de interactuar con la escritura, que esto es fundamental, que cuando lo hacen, o sea, orientar a las familias que escriban y que cuando lo hacen, lo escriban y que sus hijos miren ese acto de escribir, que es así como aprenden y como se alfabetizan. Interactuar con la escritura para luego avanzar en el proceso de adquisición del sistema, para así nosotros seremos los encargados de retomarlo cuando volvamos al aula o a la sala. Así que bueno, dejo en Mariana para que siga nombrando las otras listas. Gracias, Vale. Bueno, nosotros habíamos hecho como un listado de tipos de escrituras
cotidianas que queríamos de las que queríamos hablar un poquito en su relación entre la escuela del jardín y las casas, ¿no? Una es el nombre propio, como recién Vale estaba hablando, y las otras escrituras, el otro grupo que queríamos conversar es sobre las escrituras que organizan el tiempo. Y acá nosotros nombrábamos los horarios, calendarios y agendas, ¿no? Son escrituras que existen en la sociedad, fuera de la escuela. Todas las personas, o todas, no sé, pero muchas de las personas llevamos agendas, anotamos fechas, anotamos recordatorios, los cumpleaños, cuándo va a ser un evento, tanto en el almanaque como armamos horarios de rutinas, de dietas, por ejemplo. Si hay alguien que está enfermo necesita, no sé, horarios para los medicamentos, ¿no? Existen en la vida cotidiana. Generalmente solían usarse mucho en papel, pero ahora, y más en este contexto, se instala el uso de la tecnología. Ya muchas veces usamos calendarios o recordatorios en el celular, por ejemplo, o en la computadora. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos conversar qué pasa cuando estas escrituras entran en la escuela, ¿no? Cuando entran en la escuela, las maestras lo que hacemos es coordinar estos dos propósitos. El propósito social, que es por qué hacemos horarios, calendarios o agendas fuera de la escuela, pero también incluimos un propósito didáctico. Nosotros lo que queremos es que los niños avancen en la adquisición del sistema de escritura. Y entonces nos aprovechamos de estas escrituras que organizan el tiempo para proponer desafíos, como hoy decía Vale, acerca de las letras. ¿Cuántas letras? ¿Cuáles? ¿Y en qué orden escribir? Cuando le dedicamos un ratito cada día, porque tal vez son situaciones que no llevan mucho tiempo en el aula, pero sí una frecuencia diaria, los niños empiezan a saber que ahí dice martes, y esa palabra empieza a servir como fuente de información para otras escrituras que empiecen como martes, ¿no? Si saben que los martes, por ejemplo, tienen música, también la palabra música empieza a ser una palabra conocida, segura, esa fuente de información segura, que le va a permitir, que le va a servir para futuras escrituras, ¿no? Y también para avanzar como lectores, no solamente para escribir. Entonces podemos aprovecharnos de diferentes propósitos con consignas, con verdaderos propósitos comunicativos, pero para reflexionar sobre el sistema de escritura. Entonces podemos pensar, por ejemplo, busquemos en la agenda dónde dice Matías para averiguar por qué está faltando, o anotemos el nombre de Micaela, porque es una niña que ingresó nueva en la sala. Digamos, para los chicos es fuerte el propósito comunicativo, pero nosotros estamos pensando en cómo se escribe Micaela, dónde podemos buscar información, o Matías, ¿no? Si seguimos a la siguiente diapositiva, podemos pensar cómo pedir colaboración. Un ratito en la anterior puede ser. Podemos pensar cómo estas escrituras pueden, podemos pedir a las familias para que colaboren con la escuela, ¿no? En instalar estas, o hacer compartir a los niños estas escrituras, ¿no? Entonces, podemos a ver cómo sería, pedir, sugerir a las familias diferentes propuestas para que inviten a sus hijos a participar en la elaboración de horarios, de rutinas familiares, a hacer diferentes anotaciones en los calendarios, llevar una agenda con los nombres y teléfonos de los familiares, de los amigos. No se trata de que la familia tenga intervenciones didácticas sobre el sistema de escritura, sino invitarlos a hacer explícitas estas prácticas y estas decisiones que tomamos los adultos cuando hacemos horarios, calendarios y agendas. Y de esta manera los niños interactúan en esas escenas de escrituras. Si pasamos ahora sí, podemos pensar en otro grupo
de escrituras, que son las que se realizan en torno a contenidos trabajados en el aula y en la sala. Y acá nosotros queríamos detenernos en dos, en las listas y en los rótulos. Bueno, como ya Vale dio un montón de ejemplos de listas, son una práctica social muy habitual, ¿no? Todas las personas hacemos listas. Yo tenía ganas de hacer la lista de series que vi en pandemia, por ejemplo, que es muy larga, ¿no? Ese sería como el propósito social, pero si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos pensar en que las listas realmente son un tipo de texto muy propicios para proponer en las salas y en las aulas para que los niños aprendan a leer y escribir, ¿no? Son textos despejados, son textos que cada palabra va una debajo de la otra, todas comparten el mismo campo semántico, y estas características hace que sea un texto ideal para pensar en estos problemas de la escritura, ¿no? ¿Cuántas letras, cuáles y en qué orden? En la escuela podemos proponer listar por diversos propósitos. Como acá vemos, listas de animales o listas de los seres vivos, porque estamos estudiando sobre eso, listas de cuentos, listas de personajes. Y en la casa también podemos proponer hacer listas, pero no para reflexionar, no pedir a las familias que reflexionen sobre el sistema de escritura, pero sí para hacer explícito estos propósitos por los que listamos, qué estamos listando, qué palabras, enunciarlas, ponerle palabras, decirlas en voz alta, ¿no? Para que los chicos estén en contacto con estas escenas de escrituras y con las letras. Si seguimos avanzando, podemos hablar sobre los rótulos, que también son escrituras que existen fuera de la escuela. La gente escribe rótulos, rotula cajas, sobres, frascos, ¿no? Para encontrar rápidamente qué es lo que hay dentro. Cuando los rótulos como escrituras entran en la escuela y en el jardín, también se convierten en un texto propicio para reflexionar sobre el sistema de escritura, ¿no? Al estilo de las listas, los rótulos son palabras despejadas, por lo general en una palabra está toda la información, y entonces las maestras nos aprovechamos de esa escritura de uso social para proponer diferentes desafíos de escritura y de lectura. Entonces en la escuela podemos rotular, por ejemplo, como en esa imagen, en un proyecto de elaboración de fragancias, cuál es el aroma que contiene cada frasco, o podemos rotular, por ejemplo, en un proyecto de huerta, cuáles son las plantitas que tiene la huerta, que están en la huerta, o rotular, por ejemplo, los envases donde vamos a guardar los elementos para pintar, pinceles, esponjas, ¿no? Cuando rotulamos, podemos invitar también en el marco de esta pandemia que en la casa rotulen, ¿no? Y expliciten estas prácticas y estas decisiones y qué es lo que va a decir ese cartel. En este sentido, ese cartel se convierte nuevamente en una fuente de información. Por ejemplo, los chicos van a saber que en ese frasco dice fideo y que esas son las letras de fideo, y que si necesitan escribir otras palabras que empiecen como fideo, pueden recurrir a esa información que tiene el rótulo. Por eso es como el valor que le damos nosotras dentro de la escuela para enseñar a leer y escribir a estas escrituras tan habituales fuera de la escuela. Y ahora yo le cedo nuevamente la palabra a Ale. Bueno, gracias, chicas. Bueno, como ustedes han escuchado una serie de escrituras cotidianas que los chicos y las chicas de jardín y de la escuela pueden desarrollar tanto en la casa como
como en la institución escolar, ¿no? El nombre propio por excelencia, ¿no? Porque es la palabra dotada de gran sentido para los chicos, es la palabra, como dice Emilia Ferreiro. Todas aquellas que organizan el tiempo, agendas, calendarios, como dijeron las chicas. Otras que son muy fuertes, muy privilegiadas para nosotros en la alfabetización, que son los rótulos y las listas, ¿no? Y como bien explicaron mis compañeras, son escrituras que tienen un fuerte peso social y por lo tanto son favoritas para poder hacerlo en el marco de la pandemia, pero guardando este cuidado. Nosotros sabemos que en la casa los chicos van a copiar los rótulos, van a copiar seguramente los nombres, o los padres la familia, mejor dicho, en general, por ahí va a haber mucha intervención como ellos aprendieron a leer y escribir, entonces le dictan letra por letra, o acuden al descifrado. Bueno, no temamos contra eso, porque insisto que la familia no tiene que resguardar, no tiene, digamos, la obligación de enseñar contenidos didácticos, ¿no? Pero sí de nosotros promover todas esas escrituras cotidianas con el fuerte peso social. Es decir, los rótulos para rotular cajas, frascos, etcétera. Los nombres propios, bueno, para firmar el trabajito, para anotar el turno de tal cosa, la agenda para anotar cosas que tengan que ver con la agenda. Los calendarios, bueno, anotemos el día que viene tal dibujito animado que a mí me gusta, o la película que vamos a hacer. Sobre todo sostener el propósito social de esas escrituras. Cuando vuelvan esas escrituras o cuando retomemos la presencialidad, nosotros vamos a hacer una fuerte intervención desde lo didáctico. Y ahí, ¿cuál es nuestra intervención más didáctica? La reflexión sobre el sistema de escritura. Y en lectura va a ser esto que ya comentaron las chicas, la relación parte todo, comparación de escritura, y desde el punto de vista de la producción escrita, cuántas, cuáles y en qué orden hay que ubicarlas para que diga esa escritura lo que pretende el autor. Con esto quiero decir que es probable que las escrituras que vengan desde la casa que haya mucha copia o haya mucha intervención, como pueden, de los padres y de la familia en general. Pero la intervención didáctica va a estar más en manos de nosotros. No podemos delegarle eso a la familia, a eso voy. Por eso estamos desesperadas las maestras porque empiecen la clase, porque realmente queremos enseñar, porque es lo que falta, ¿no? Dar la clase. Y como última escritura cotidiana, voy a hablar yo de aquellas escrituras cotidianas en el contexto de la biblioteca, ¿no? En el aula o en la sala siempre hay oportunidades y hay ocasiones para leer y escribir, ¿no? Siempre hay algo para leer, siempre hay algo para escribir. Y para nosotros la biblioteca es un contexto propicio, fundamental para que los chicos avancen como lectores y escritores, pero además que tienen oportunidades para comprender el sistema de escritura y el lenguaje escrito. Ahora, cuando decimos biblioteca, la biblioteca tiene, desde el punto de vista social, vamos a decir así, está justificada por distintas situaciones que pueden estar dadas por el uso específico o bien las derivadas de la gestión de la biblioteca. Nosotros consideramos aquellas situaciones de uso específico de la biblioteca, aquellas situaciones que responden a la finalidad intrínseca de la biblioteca por la cual fue creada, ¿no? Una biblioteca se crea para la lectura literaria, para la lectura, no sé, de informaciones, la búsqueda de información, estudiar, bueno, u otras actividades culturales. Cuando realizamos situaciones de uso específico de la biblioteca en la sala o el jardín, los chicos se comportan como verdaderos lectores, usuarios o escritores de la biblioteca. Pero además hay otras situaciones, más allá de las de uso específico, ¿no? En donde los chicos escuchan leer al maestro, participan de mesas de libro, ¿no? Donde exploran, ¿no? Son situaciones muy específicas de la biblioteca. Pero también hay otras situaciones que están derivadas de la gestión,
que están destinadas a la organización, a la administración, al funcionamiento de la biblioteca, ¿no? Son esas situaciones donde los chicos aprenden las tareas que hace un bibliotecario. Y bueno, ¿y qué hace un bibliotecario? Bueno, el bibliotecario maneja inventarios o lista de títulos, registros de préstamos, devolución de libros, la biblioteca, agendas de lectura, proponen exploraciones de catálogos, bueno. Y esas tareas también para nosotros son primordiales, sobre todo para la alfabetización. Porque ¿cuáles son los propósitos didácticos de estas situaciones? Si avanzamos en la próxima placa, desde el punto de vista didáctico, las situaciones de la biblioteca, tanto de uso específico como las derivadas de la gestión, les permiten a los chicos avanzar en el lenguaje escrito, como también de interpretación, de producción escrita, y avanzar en la reflexión sobre el sistema de escritura y la lengua escrita, ¿no? En este sentido, cuando los chicos armamos la biblioteca en la sala o en el aula, desde el punto de vista social, bueno, los chicos escuchan leer al maestro, participan en mesas exploratorias, leen, buscan información, etcétera, etcétera. Pero también desde el punto de vista de la gestión de la biblioteca, bueno, buscan maneras de ordenar y clasificar los libros, confeccionan y llenan fichas lectoras o fichas de préstamo y devolución de libros, leen inventarios, registran títulos, ¿no? Bueno, es decir, todas esas prácticas en torno a la biblioteca guardan un gran sentido social. Pero además, como estamos en la escuela o en el jardín, también lo hacemos con un propósito didáctico, es decir, para enseñar algo, ¿no? ¿Y qué enseñamos? Y enseñamos, por ejemplo, a leer los títulos de los libros, buscar índices que hagan interpretar ese título. Enseñamos a cómo escribir recomendaciones, cómo hacer los finales de las recomendaciones que no sean siempre igual. Porque los chicos cuando hacen recomendaciones la terminan todo con una pregunta, ¿no? Quizás es una cuestión didáctica eso, quizás no, es una cuestión didáctica, hay que mostrar variedad de recomendaciones. Bueno, hay intervenciones que son del docente. Lo mismo que enseñamos a copiar el nombre propio o anotarlo en las fichas lectoras. Entonces ahí aparecen otros propósitos que no son solamente sociales, sino desde el punto de vista didáctico, porque enseñamos a leer, y enseñamos a escribir, enseñamos a reflexionar sobre el mundo de las letras. Ahora, en pandemia, si avanzamos un poquito, y ya vamos terminando, en pandemia, la verdad que esto fue una gran discusión entre las tres, qué escrituras cotidianas en el marco de la pandemia en relación a la biblioteca podemos pedir a los chicos en casa, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque hay que tener ciertos cuidados en el sentido de, bueno, no todos podemos formar una biblioteca en casa, en el hogar, ¿no? Y cuando uno dice biblioteca a veces imagina grandes estantes, muebles llenos de libros y libros y libros, pero quizás una cajita de zapato, y les digo por experiencia propia, una cajita de zapatos con algunos libritos de preferencia, o revistas, o un armario, un cajoncito de un armario puede convertirse en una biblioteca en la casa, ¿no? O una mesita de luz, y cuando digo mesita de luz, un mueblecito donde está la lámpara, no, nada sofisticado, también puede ser nuestra biblioteca personal, ¿no? Como me dice una amiga tucumana que quiero mucho, Rosana Nofal, un libro puede ser una biblioteca, ¿eh? Por lo tanto, cuando decimos biblioteca en la casa, no imaginemos la biblioteca de Alejandría, o sea, una modesta donde podamos tener nuestros tesoros de libros, los que más nos gustan. Y también, aunque no tengamos esa cajita o ese cajoncito, podemos generar escrituras cotidianas en torno a las lecturas que fueron circulando en el marco de la pandemia.
circularon por los cuadernillos, o circularon por audio, circularon por el celular, por video, y podemos generar ciertas escrituras en torno a esas lecturas. Podemos hasta formar nuestra fichita personal de todas las obras que leímos, los cuentos que nos mandó la seño, ¿no? Eso a los chicos les encanta cuando estamos en el aula, ¿no? Cuando traen todas las fichas personales y decir, mira todo lo que leí yo, seño. Hay un libro que lo leí como 3 veces, porque me lo llevé 3 veces porque me gustó. Es probable que uno diga al otro, mira, él se llevó el mismo libro que me llevé yo, o sea que ese libro gustó, ¿no? Bueno, mostrar esas fichas lectoras genera también recomendaciones, ¿no? También podemos desde la casa organizar lecturas, ¿no? Y en familia. Bueno, esta semana vamos a leer estos 2 cuentos y la próxima semana, y vamos a ir tildando lo que leemos o lo que nos falta leer. Y otra cosa muy interesante es los diarios de lectura, ¿no? Los diarios de lectura son realmente escrituras cotidianas. Hay huellas de la historia en esto, ¿no? Los diarios de Ana Frank, en el medio de una gran crisis, de una gran situación compleja entre la vida y la muerte, la chiquita escribió, y gracias a ello sabemos la vida de Ana Frank, que son como diarios personales también. Y podemos hacer esos diarios también en torno a las lecturas, ¿no? Donde yo puedo anotar lo que quiero de lo que leí, ¿no? Puede ser un comentario, una apreciación, como copiar una frase que me gustó del cuento, dibujar, no sé, son diarios son escrituras más propias, ¿no? Donde no hay una mano ahí que esté corrigiendo, pues son escrituras más libres, vamos a decir así, menos controladas, mejor dicho, ¿no? Les voy a mostrar acá unos ejemplos de diario de lectura que me compartió Mariana de su escuela, a ver si los podemos ver. Uno de Isol, este chiquito se llama Matías, siempre lo mostramos con Mariana porque Mariana les leyó Cosas que pasan, que es un cuento que, bueno, lo recomendamos, de Isol, donde es una chiquita que no le bastan y quiere todo de la vida. Y después de leerlo y comentarlo, este nene en su diario personal, que la maestra, fíjense, no hay huellas de corrección, ni de firma, ni nada, sino que es todo escritura propia de Matías. Dice, Cosas que pasan, y son, dice, no hay que ser muy ambicioso. No se fijen tanto en la ortografía, sino en el contenido. Justamente, pues son escrituras donde se deja la mayor libertad a los chicos para escribir, ¿no? No hay que ser muy ambicioso, porque quejándose no conseguís nada, completamente nada. ¿Y qué tenés? Hay que conformarse con lo que tenés. A veces querer todo puede pasar que quedarte con nada. Ese nada tiene que ver con lo que le pasa a la protagonista del cuento, ¿no? Bueno, si ustedes se fijan en el vaso vacío, como hacemos muy frecuente las maestras, sobre todo quien le habla, ¿no? Ambicioso tiene un problema ortográfico, hay palabras separadas, por eso me costó leerlo, donde tiene que ir junto por ahí se separa, y donde tiene que ir separado otro está junto, bueno, los renglones, pero son escrituras donde Matías hizo una reflexión sobre ese cuento y anotó eso con algunas huellas importantes de la obra. No hay que ser muy ambicioso. El cuento no dice nada de la palabra ambicioso. Eso es una palabra porque quejándose no conseguís nada. Completamente nada. Es como subraya ese nada con el completamente, que tampoco aparece en el texto. Y hay que conformarse con lo que tenés. Conformarse tampoco aparece en el texto. Toda esa reflexión no aparece en el texto. Es una reflexión de Matías. Si vemos el otro, que también es muy bonito, el de Petito el monstruo,
Bueno, es una obra también muy bonita de Isol y le sugerimos, porque Petit es un niño, no es ni bueno ni malo, es un niño. Y bueno, acá es un nene que escribe con cursiva, un poquito más avanzado en su escritura, y lo hace en el marco de un club de lectores, hace este diario de lectura y dice Petit el monstruo. Yo sentí que Petit era gentil, pero estaba en el mundo del revés, porque cuando lo intentaba hacer bien, lo hacía mal. Me gustó el cuento, porque el cuento, en el cuento hay cosas escondidas y lo que pasaba, porque bueno, hay en el cuento juega también con el tema de las imágenes, con la bondad y la maldad de Petit, que en realidad Petit no es ni bueno ni malo, es un niño. No quiero espolear el cuento porque si no lo conocen, me gustaría que lo conozcan y justamente con los chicos. Y bueno, acá el nene también hace una reflexión, ¿no? Si uno también mira el vaso vacío, bueno, hay faltas ortográficas, faltan mayúsculas, bueno. Pero no está para eso la escritura, para eso está la escuela, eso es lo que yo les digo. En la escuela después desarrollaremos, cuando los chicos tengan una escritura alfabética, entramos a reflexionar sobre la ortografía y diseñaremos una secuencia para que reflexionen, por ejemplo, las mayúsculas o la puntuación. Lo mismo con el sistema de escritura, elaboraremos secuencias. Lo que queremos decir que en la casa lo importante es que puedan conversar sobre el texto y que anoten apreciaciones, lo que desean, una reflexión, un comentario, un diario propio, que inclusive puede ser tan propio y tan personal que solamente tenga acceso o el niño. O un diario familiar, ¿no? Donde todos podamos decir algo sobre ese cuento. Bueno, hasta aquí llegamos. Y con estas escrituras cotidianas que, digamos, quisimos reflexionar sobre cómo resguardar o cómo articular los propósitos sociales y didácticos de estas escrituras en la sala y el jardín y en la casa, y sobre todo en el marco de la pandemia. ¿Qué aspectos podemos sostener a la distancia y qué aspectos después tenemos que retomar de esas escrituras cuando volvamos? Porque bueno, tenemos la esperanza de volver, quizás no este año, pero sí en el próximo. Y hasta dónde podemos tironear con la familia, siempre tener cuidado en eso, porque las familias no tienen la obligación de enseñar, ni siquiera si en la familia hay un papá o una mamá que sea docente, porque la familia, en la casa, la mamá es mamá, la abuela es abuela y el papá es papá. Y es en la escuela donde tenemos que reflexionar sobre esos contenidos. Eso no quita que sí podemos colaborar con la familia para que, digamos, puedan sostener estas prácticas de lectura y escritura, siempre resguardando un propósito social. No se trata de repetir renglones y renglones, dale, copia tu nombre, renglón, no, que anote el nombre cuando es necesario anotar el nombre, que haga un listado y un rótulo cuando es necesario rotular cosas. Bueno, nosotros queremos finalizar con un videíto. Mañana es el día del maestro, de la maestra, de todos los docentes, cualquiera sea la función, el rol que desempeñan, el nivel donde desarrollan la tarea. Y siempre pasa que quieren saber cómo funcionamos las docentes. Bueno, ¿quiénes somos las docentes? Esa con guardapolvo blanco, el pintor. Bueno, y acá dos autoras italianas han hecho un libro muy bonito, pero lo vamos a escuchar desde la voz de los chicos. ¿Cómo funciona una maestra? ¿Cómo funciona la maestra? La maestra tiene una parte de adelante que es la que siempre se ve y una parte de atrás que siempre se ve cuando se da vuelta.
Arriba de la maestra está el techo del aula, o el cielo cuando están en el aire libre. Debajo de la maestra está el piso o la tierra o la calle. Alrededor de la maestra están los niños, a veces en fila, a veces en ronda, de pie o sentados. Hay maestras largas y maestras cortas, maestras gruesas y maestras finas. Una maestra pequeña no es media maestra, así como una muy grande no vale el doble. Las maestras pueden tener colores y diseños muy distintos. Pueden ser oscuras, claras, enruladas, lisas, a lunares, floreadas, espiraladas, a cuadros y de estampados multicolores. Sobre la maestra raya se escribe, sobre la maestra cuadriculada se hacen las cuentas. Pueden tener mucha o poca ropa. Debajo de la ropa, la maestra está desnuda. La maestra es a veces un varón. Él también tiene formas y colores diferentes. Y también se viste y se viste. Dentro de la maestra están los números, las tablas, los ríos, los montes, el reloj, los 5 sentidos, el hombre primitivo y muchas otras cosas que de a poco también van a parar adentro de los niños. En los días buenos, la maestra hace entrar en los niños todo lo que sirve sin que se les pierda nada por el camino, ni una gota del más pequeño adjetivo. Si una maestra falta, se hace una resta. Si una maestra nueva llega, se le hace una suma. Todas las maestras y maestros del mundo deberían dividirse por todos los niños del mundo. Cuando no hay bastantes maestras, entonces hay que multiplicarlas. Las maestras primitivas eran más peludas que las de ahora. Daban menos tareas y explicaban cosas diferentes. Con el tiempo, casi todas las maestras perdieron los pelos, se transformaron y enseñaron a los niños en todas las lenguas del mundo. En francés, maestra se dice maîtresse. En inglés, teacher. En italiano, maestra. En hebreo, morá. En portugués, profesora. En guaraní, embo ebara. En quechua, yachaí. En árabe, muashim. En chino, laofni. Pero entre ellas hablan en idiomas de las maestras, que es como el idioma de los grandes, pero más difícil. Con los niños hablan separando bien las sílabas, o en voz baja, o gritando. O con una voz que cambia, como una canción, que al escucharla parece que estamos viendo un dibujo. Pero las maestras explican también con gestos o con signos o con música. Algunas también cantan, otras bailan o hacen gimnasia. Algunas están calladas y hacen hablar a los niños. Algunas están siempre contentas o están siempre enojadas. Cuando la maestra está enojada, todo se detiene. No se aprende nada más. No se logra dividir nada. Los ríos no corren y el hombre primitivo se queda quieto con la lanza levantada. Solo si retorna la calma, entonces todo vuelve a funcionar. Algunas veces las maestras salen de la escuela y se mueven con ruedas, en esquís, a vela, a motor, cada tanto vuelan. También se las puede encontrar mientras hacen fila, revisan el bolso, esperan el autobús y hacen cosas iguales a los de todos los grandes. La diferencia es que ellas antes o después siempre regresan al aula. Las maestras en un determinado momento se vuelven maestras de otros. Se las puede volver a ver después de algún tiempo por la calle, en el cine, en la verdulería y parecen mayores como los demás. Pero cuando encontramos una lo sabemos. Sabemos que esa era la maestra, solo que se volvió pequeña. Y junto a la maestra, si volvemos después de un tiempo, también el aula se ha transformado. Es siempre la misma aula, pero se ha achicado. Los bancos, las sillas, los estantes, las escaleras, todo se hizo a un lado para dar lugar a las cosas nuevas que tienen que llegar. Nuevas sumas, ríos, ejercicios, canciones, historias largas y resúmenes breves. Llegan solo, en fila, de a dos
o en grupos, y para hacerlos entrar ya no hay que pedir permiso. Pero cuando sea necesario reencontrar, una poesía, un lago o una vieja historia escuchada en clase, basta con buscar bien, y al final vendrán todos juntos, como los había puesto la maestra, los más pequeños sentados adelante y los más altos detrás, de pie. Bueno, gracias a todos y a todas por este espacio, por la escucha. Gracias a mis compañeras. Gracias a vos, Ale, primero, bueno, porque pudimos encontrarnos, armar este equipo nuevamente. Gracias por la invitación. Traigo acá también la voz de todo el equipo de TRs de prácticas del lenguaje de toda la provincia, porque sé que en cada una de ellas está todo esto de lo que hablamos en el recorrido de este espacio. A través de los CIES, en cada uno de los CIES está cada una de ellas, y la Dirección de Formación Docente Permanente desarrolla un dispositivo que se llama Los CIES con las escuelas. Y en este marco es en el que vamos, institucionalmente, en ese trabajo con la institución, y bueno, y ahí está el equipo respondiendo a todo eso. Así que mi aplauso también, y un merecido abrazo para todos, todas y todos los docentes de esta provincia. Gracias, Vale. Yo quiero aprovechar este espacio también antes de cerrar. Bueno, que estamos desde la Dirección de Psicología organizando una acción de fortalecimiento del rol de las orientadoras, de aprendizaje y de maestra de grupo primario de SEC. Estamos desarrollando el nivel 1, porque es un dispositivo en cascada, complejo, pero con una gran colaboración de todos los inspectores y jefes distritales y regionales que están colaborando un montón. Y donde estamos justamente trabajando estas cosas, fortaleciendo el rol para la enseñanza de la lectura y escritura en la unidad pedagógica, y colaborar en estas propuestas de orientación a la distancia con el nivel primario. Así que bueno, estamos en ese proceso, y luego se van a realizar, ya están preparando las réplicas de ese primer encuentro. Así que les deseo a todos unas réplicas entre comillas, ¿no? Porque cada distrito le va a poner su impronta en el desarrollo de este dispositivo, que lo hemos empezado en agosto y pretendemos terminarlo en noviembre. Y donde también, bueno, vamos a pedir seguramente colaboración a los ETR para que acompañen en este proceso. Yo quiero agradecer mucho a Sofía, que confió en nosotros en este espacio, divina, y a toda la jefatura, la gente linda de Dolores, al CIE, que quiero mucho este espacio. Sí, a ver, Dolores, y queremos contarles que yo fui tomando nota de la gente que se sumó, así que esto ha trascendido las fronteras, gente de Madariaga, La Costa, La Matanza, General Guido, Castelli, Santa Fe, Pinamar, Villa Gesell, el Coronel Suárez, La Plata, el Bolsón Río Negro, Tordillo,
General Villegas, Palo Santo, Formosa, Castelli, Olavarría, General Alvear, entre otros, con lo cual hemos sido... Más allá de la región. Esto se expandió, y también muchos mensajes que después ustedes, esto queda en la página de la jefatura, muchas maestras preguntaban, ¿no?, para poder verlo y también recuperarlo a aquellos que no pudieron estar hoy presentes. Así que eso decirles, y después van a poder ver muchísimos mensajitos, muchos de gratitud y de cuánto para seguir pensando, ¿no? Qué bueno poder recorrer todos los aportes de Delia Lerner. Gracias. No quiero que terminen. Después ustedes van a poder enriquecerse con todo lo que han aportado. Les agradecemos un montón. Las abrazo, gracias a todos los que participaron. Estamos con esta sonrisa, ¿no? Además que pudo salir todo bien. Estamos también aprendiendo esto de lo tecnológico que nos tuvo estábamos hoy a la mañana nerviosas pero contentas, era el sentimiento. ¿Bien? Quiero agradecer a todo el equipo la paciencia que nos tuvo, el equipo técnico, que nos costaba entrar, y sí, bueno, tienen esa paciencia los TIC, que no sé de dónde la sacan. Sí, acá el backstage está lleno de dispositivos, cables, es todo un... las abrazo y les dejo a Elena para que haga el cierre. Bien. Bueno, simplemente gracias, y tienen para leer todos los mensajes de los maestros que hicieron su momento, ese espacio, agradecerles a ustedes por el tiempo, por el regalo a las maestras de poder escucharlas, de tenerlas a pesar de las distancias. Estas son las posibilidades que nos brinda la virtualidad, y saludar a nuestros queridos maestros y maestras que tanto esfuerzo están realizando hoy, que se lo merecen y que festejen en su día, y a seguir pensando en cómo a seguir haciendo escuela. Las quiero mucho, a las 3, lo saben, y nos vemos prontito. Bien. Feliz día. Chao. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias.